Recording in progress. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Vamos a empezar la sesión, la segunda sesión de la semana, en donde vamos a ver algunos temas que son importantes y que creo que implica que lo podamos trabajar de la mejor forma. A ver, vamos a ver, déjenme poner las diapositivas para que podamos todos entender de lo que vamos a hablar el día de hoy, que es una continuidad de lo que hemos venido hablando de la semana pasada, de los dos trabajos que hemos hecho. Bueno, les comentaba algo de la clase pasada de los sistemas de información. Hoy vamos a hablar de las fuentes de información, ¿sale? Que es un tema también muy interesante. Hola Alberto, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, miren, les decía la clase pasada que a raíz de todo este desarrollo tecnológico que se ha generado, sobre todo en la última parte del siglo pasado, de los años 70, 80, 90, ha permeado fuertemente, sobre todo en este siglo, en muchas prácticas profesionales, educativas, sobre todo, bueno, lo que ustedes están así ahorita en este momento, lo que yo estoy haciendo, esta clase virtual, y lo que está haciendo Alberto de verme, y usted verme de manera sincrónica, que es en este momento que está pasando, o asincrónica que ustedes están viendo en sus casas en otro horario, mm, es parte de todo este desarrollo tecnológico, de lo virtual, lo digital, la información se digitaliza y informando, y bueno, esta información digitalizada crea muchas cosas. Antes, yo les decía, pues no había recursos de información, no existía ese término. Lo que había era bibliotecas, librerías, y uno compraba ahí los libros impresos, los puestos de periódicos, si lo queremos llamar así también. Mm, Íbamos a la Gandhi a comprar libros, al Péndulo, al Parnaso, porque toda la información estaba impresa. Conforme se fue desarrollando lo que conocíamos en un principio como computación o la informática, que fueron dos términos que utilizábamos por esos años de los 80, 90, pues se crearon esas necesidades, se crearon la computadora se desarrolló de una manera impresionante, se inventó la WWW, la World Wide Web, y inventando eso se inventaron pues los sitios web, y ese fue lo detonante, los sitios web. Y después cuando se inventa la web 2.0, en donde uno ya podría crear contenidos y interactuar con las personas, pues fue de una manera exponencial, porque se generó todo lo que conocemos ahorita. Mm, Entonces, las fuentes de información como estas, como los libros, como las revistas impresas, los periódicos, ¿no? Estos libros, pues pasaron en un segundo término, ¿no? Por eso cuando vemos si la pregunta es, ¿cuál es tu técnica o tu metodología de investigación para la actividad que están haciendo? Pues es meterse a algún sistema, a algún recurso de información digital, en este caso las páginas web, perdón, los motores de búsqueda, y esos motores de búsqueda, digamos que nos lleva a determinadas páginas web. Por ejemplo, una página web es una fuente de información, ¿sale? Las fuentes de información, por ejemplo, eh, aquí les pongo la revista mexicana de psicología, que es una revista impresa que se digitalizó.
Por ejemplo, esta revista se las recomiendo muchísimo, Revista Digital Universitaria. Por ejemplo, esta revista si ustedes se meten a ella, hay muchos artículos, es una miscelánea, se le conoce también como miscelánea, que esto quiere decir que hay de varios temas. A veces sí es temática, monotemática como le llaman, y a veces tiene una sección de miscelánea, que pueden ser temas libres. Por ejemplo, hay un número que habla sobre todos estos cambios en las relaciones de género. Y por ejemplo, hay un artículo de nuevas masculinidades que lo utilizo mucho para otras clases, y así, ¿no? Hay diferentes. Entonces, esta revista digital es una fuente de información. Los libros, las revistas, como ya hemos dicho, los periódicos, ¿sale? Por ejemplo, Redalic no es una fuente de información. Redalic es un sistema de información, ¿sale? Es un sistema de búsqueda de información, como te decía, una hemeroteca digital en donde te brinda la información. EBSCO también, ¿sale? Entonces, ¿qué podríamos entender como fuentes? Bueno, la fuente es donde emana la información. ¿Sale? Es el término. Por ejemplo, este libro que se llama Hipermétodos de César Augusto Rodríguez, este autor es mi fuente y este libro es mi fuente de información. ¿Sale? Ahora, las fuentes de información digitales, ¿qué características tienen? Pues que se publican con mayor rapidez. Si yo tengo un blog eh, sobre, por ejemplo, que quiero hablar del plagio, pues el blog solito, yo puedo publicar, puedo hacer mi escrito ahorita, en una hora lo termino y lo publico en hora 15 minutos. Con motores de búsqueda tienes accesos rápidos y fáciles. Eh, Cada vez más los especialistas participan en su producción y distribución de información. A veces las apps te las dan. Hay apps o páginas web, sobre todo páginas web, y en diferentes lenguajes. Mm, y en formatos PDF o HTML, ¿no? Esos son los tipos de formatos que podemos encontrar. Y bueno, aquí, por ejemplo, vemos los tradicionales, los que son las fuentes tradicionales, libros, folletos, hojas sueltas, tesis, esto que se ha generado, eh, que conocieron esta noticia de la ministra, que no recuerdo su nombre. Bueno, esto sí era, por ejemplo, un escrito que lo podemos encontrar, ¿no? En las tesis de la UNAM. Revistas, periódicos, diarios. Por ejemplo, el gobierno saca el diario oficial de la Federación. Ese diario oficial de la Federación, pues es una fuente. Si yo quiero saber cuándo se decretan prácticas o políticas del gobierno, en ese diario lo venimos. Los diccionarios, por ejemplo, las enciclopedias. Por ejemplo, a mí me tocó ser de la generación en donde muchos vendedores te tocaban a la puerta y vendían diccionarios, Larousse, por ejemplo, enciclopedias, eran unas muy famosas que se llamaban La Salvat, 12 tomos. eh, y fíjense, por ejemplo, esto es algo muy interesante, mi padre pues no estudió más que la secundaria. Le fue bien, fue vendedor y tuvo un poco de dinero. Entonces, cuando pasaban los vendedores de enciclopedias, eh, pues muy generosamente mi papá nos compraba esas enciclopedias, esos diccionarios, porque él pues hizo todo lo posible para que mi hermano y yo pudiéramos tener una formación universitaria, una formación. Y me acuerdo que lo compró cuando yo iba en la primaria, en la secundaria, y lo usé mucho. O sea, esas enciclopedias
las usamos muchos, incluso ahorita que, bueno, pues ya falleció mi papá, mi mamá, y estamos viendo qué pasa con la casa donde vivían ellos. Ahí están las enciclopedias a mí me da mucho pesar tirarlas, ¿no? O sea, no sé qué puedo hacer, porque también yo entiendo que esas enciclopedias pues ya no se van a usar, por lo que habíamos dicho de todo lo que tiene que ver con con lo digital. Tenemos anuarios, ¿no? Aquí viene los anuarios, nada más compró uno, curiosamente, mi papá, y lo compró del año 1979, yo tenía 12 años, y era un anuario, y me acuerdo que, no sé si ese año fue cuando vino el Papa a México, el Papa Juan Pablo segundo, que apenas estaba empezando. No me acuerdo bien, ¿eh? O sea, pero yo me acuerdo que venían eventos, los eventos más importantes del mundo en anuarios. De verdad, yo no sé si se editan anuarios, ¿no? También hay cuestiones audiovisuales, documentales sobre todo. Aquí no ponen, pero también las charlas, conferencias, por ejemplo, las charlas TED, lo que yo les decía, conferencias eh, que, que se dan y que se suben. Eh, Aquí, por ejemplo, está un poco desactualizado. Por ejemplo, ayer y hoy hubo una conferencia de un holandés que vino a la Universidad del ITESO de Guadalajara, eh, y yo la de ayer la vi, la de hoy no pude verla porque salí de la ciudad, vengo llegando apenas, em, pero, pero sí me alcancé a meter a ver si había dado la conferencia este holandés, y sí le estaba dando. Entonces ya copié la liga y la tengo yo ya guardada para mañana verla. Entonces era muy interesante porque también ese tipo de videos de YouTube, algunos que cuando son conferencias y todo eso, pues te pueden servir para eso, ¿no? Y bueno, pues todo esto es lo que viene, catálogos, ¿no? Actas de congreso, por ejemplo, ahora que estamos haciendo el trabajo de la legalización de la marihuana, las actas hay que buscarlas en el Congreso, yo creo que las tienen ya digitales para ver qué se legalizó y qué no, incluso ahorita se hizo un debate, ¿no? Donde se le estaba acusando al expresidente Fox que se aprovechó de su relación con Peña Nieto y a él le dieron unos permisos para utilizar la marihuana de forma medicinal, que sobre todo son pomadas, gotas y que ayudan a la relajación, como no, ¿verdad? Y a que se te quiten los dolores. Eh, entonces, por ejemplo, ahí eh, lo que tenemos que ver es en las actas, ¿no? Hasta que, porque, bueno, dijo Fox, ya legaliza todo, ¿no? Le dijo al presidente en un tuit, em, y yo me quedé pensando, bueno, ¿qué es todo? ¿Qué es lo que faltaría de legalizar? Porque ya la legalización para medicamentos está, para consumo personal está, ya uno puede tener una planta de marihuana. No sé hasta qué nivel lo puede tener, pero o hasta cuántas plantas puede tener. Puedes tener un tipo de posesión de un cigarro, creo. Entonces, y los derivados que pueden existir, ¿sale? Entonces, bueno, eso en las actas del Congreso, en las notas de los periódicos, aquí viene periódicos, eso lo pueden ustedes, checar, ¿sale? Entonces, esta, para que quede claro, estos son las fuentes. Las bibliotecas virtuales, por ejemplo, las bibliotecas virtuales como esta de la Ibero, no es una fuente de información la biblioteca virtual. La biblioteca virtual sería pues un recurso de información, ¿sale? Por ejemplo, aquí en esta biblioteca de la Ibero, algo que yo puedo consultar son los llamados e-libros, ¿sale?
que son libros que están digitalizados y los puedo, aquí te dice, si tú buscas un libro, te dice, ¿cómo lo quieres? Si impreso o digital, o te da las dos opciones. Impreso está en esta colocación y digital está con esta empresa. Perdón, déjeme tomar agua, permíteme. Es que vengo llegando y ni he comido, entonces, me dieron ahorita unas almendras y se me quedó. A ver, voy a leer tu pregunta. Tengo una duda sobre esto. ¿Qué tan confiable es citar una tesis y periódicos? Muy buena pregunta. Pues las tesis, supuestamente, sí, Alberto. O sea, sí las puedes hacer porque es un trabajo que hace una persona que se está graduando de licenciatura, por ejemplo, está con ese trabajo, pues está demostrando que quiere ser un profesional de determinada área, ¿sale? Eh, de maestría y de doctorado, pues, ¿qué te digo? ¿No? O sea, sobre todo doctorado, que son personas que tienen que tener una pulcritud en su trabajo, pero nos encontramos sorpresas, Alberto, como los plagios, ¿no? Que no solamente es en México, es en el mundo, ¿no? Eh, pero de todos modos, yo creo y esperaría que fueran casos excepcionales. Pero si tú checas una tesis, yo creo que sí es confiable. Ahora, periódicos. Aquí es un poco hay que tener mucho cuidado, sobre todo, mira, no en la parte profesional de cómo redactan un artículo, cómo redactan una nota, y la validez, sino más bien la intención. Por ejemplo, te voy a poner un caso que hemos hablado. Ahorita estamos viviendo en México, se ve una polarización marcada. Los que apoyamos al presidente López Obrador y los que no lo apoyan. Entonces, los que lo apoyamos, por ejemplo, tratamos de evitar de leer determinados periódicos porque su información puede ser mentira o porque hacen interpretaciones muy de acuerdo a su ideología. Por ejemplo, eso para mí, cuando hacen interpretaciones de ese tipo, para mí son malas interpretaciones, pero para alguien que no apoya al presidente, me explico, son interpretaciones correctas. Entonces, ahí depende más bien cuál es tu lógica política, ¿sale? ¿Cuál es tu ideología un tanto, Alberto? ¿Sale? Entonces, yo te recomendaría, por ejemplo, que vieras qué tipo de periódicos. Mira, un poco, todos te pueden dar, pasó algo muy chistoso hace poquito. Cambiaron, no sé si supiste, de presidenta del INE y pusieron una persona de apellido Tadei, Guadalupe creo que se llama. Y el presidente dijo, yo no la conozco, no la conozco. Aunque toda la familia, fíjate, es muy interesante, toda la familia, Tadei es de Morena, ¿no? Incluso hubo un diputado, una diputada, algo ahí. Y hay una foto en donde él está con familiares, está con los Tadei. Y el Reforma dice, miren, cómo Obrador sí conocía a la presidenta del INE y la está abrazando. Y el Reforma lo puso casi en primera plana. Y yo sí me fui con la finta, dije, bueno, ya conozco al Reforma, ¿no? Yo procuro leer todos los periódicos. A mí me llegan periódicos digitales, me los regala un amigo que es periodista. Y procuro en la medida de lo posible echarle una revisada cuando puedo a todos. Son 3 periódicos, 4 que me envía.
Y yo me quedé, ay, ¿a poco sí conocía a la presidenta del INE? Y resulta que el esposo le manda un tuit al periódico y le dice, ella es mi esposa, no es mi hermana. Incluso también el periodista Joaquín López Dóriga lo hizo. Entonces le dijeron, ¿sabes qué? Pues, estás mintiendo. A eso me refiero, eh, que a veces dan información e interpretación que no es verdadera. Entonces ahí tienes que tener mucho cuidado, ¿sale? Mucho cuidado, sobre todo en los periódicos, que vayan un poco a tu afinidad política, ¿sale? Y eso es ideológica, ¿sale? Tú tienes como muy clara cuál es tu afinidad, Alberto, política, ideológica, y yo te digo qué periódicos pueden ser los que puedes consultar. Ok, no te preocupes. Creo que todavía estás aquí, Alberto. ¿En qué parte estás que está lloviendo, Alberto? Ahorita me dices. En Oaxaca, Ah, en Oaxaca. No, pues sí, ha de estar lloviendo muy fuerte allá en Oaxaca. Bueno, en Oaxaca, pues entonces eres morenista, ¿no? ¿Votaste por Morena o no votaste por Morena? Un poco pensando eso, dime, Alberto. eh, Porque, por ejemplo, hay periódicos como La Jornada, que apoya, por ejemplo, al presidente y al movimiento, no siempre, pero sí lo apoya. Pero si tú te vas, por ejemplo, está el Milenio, que más o menos es un poco neutral, aunque sí hay plumas. Plumas son periodistas que critican, pero por ejemplo, si tú no eres nada a favor del presidente, pues tú puedes leer el Reforma, el Financiero, el Universal, por ejemplo, esos sí son marcados en contra del presidente. Entonces, ahí depende mucho de lo que tú quieras hacer. Y depende, es muy complejo. Mira, tengo una suscripción de un periódico español que se llama El País. Y es un periódico marcado en contra de Obrador, sobre todo porque se metió mucho pues ustedes vieron con la empresa de energía, eh, Iberdrola, y ellos son grandes inversionistas del periódico, pero te pone una sección de sociología muy buena, hace unos análisis muy buenos, políticos, de internacionales, culturales, te hace reseñas de películas, de libros, que yo me inscribí. Y aunque yo sé que ellos van a echar pestes del presidente, pues bueno, no, ya sé, o sea, cuáles son sus intereses económicos, ideológicos, entonces realmente, pues no hago como mucho caso, ¿me explico? O sea, lo reviso y mi afinidad hacia la izquierda es más fuerte y que un simple nota informativa, ¿me explico? O sea, por eso tu pregunta es muy interesante porque, en efecto, o sea, uno tiene que buscar eh, información que te reafirme tu forma de pensar, ¿sale? Pero yo creo que sí puedes utilizar periódicos. Ahora, también si eres un buen lector de periódicos, esto es, que lees diario, buscas, estás interesado, tú ya te haces de tu perfil, ¿no? Yo ya, por ejemplo, conozco a columnistas, les llaman calumnistas, por ejemplo, que pues no los veo, o por ejemplo a periodistas que están a favor de la 4T, que los sigo, pero yo tengo mi visión crítica también, ¿no? Entonces, por ahí uno va aprendiendo y sabe qué fuentes utilizar, ¿sale? La experiencia también, Alberto, te ayuda mucho para que tú puedas delimitar qué fuente de información es factible o qué fuente no, ¿sale? Bueno, entonces ya quedamos lo que es una fuente, lo que es un recurso de Internet, y eso, bueno, nos va a ayudar mucho
a la pregunta 6, ¿no? De cómo hacerlo. Ahora, no estoy seguro, em, estimado Alberto, si ya les expliqué a ustedes lo de la comprensión lectura. ¿Me puedes decir si ya les expliqué algo de comprensión lectora o no les he explicado esto de la comprensión lectora? Ok, bueno, déjame abrir un documento, porque sí es importante. Estábamos hablando de la otra vez aquí con unos colegas sobre el plagio, y, y es importante entender que si tú quieres que se eviten plagios, tienes que insistirles mucho a los alumnos en que tengan una buena lectura, una buena comprensión de lectura. A ver, no sé si estas diapositivas ya las vimos, Alberto. Si me puedes ayudar, perdón. Es que luego yo trabajo este material en varios lados que se me olvidan. Ok, ok, gracias, gracias. Miren, creo que es muy importante, primeramente, los hábitos de lectura, sobre todo para ustedes que están entrando en una etapa muy importante, decidieron entrar a estudiar su preparatoria, o sea, avanzar de una manera determinante para seguir progresando. Y luego, pues, ojalá Alberto y los que me estén escuchando, pues quieran hacer su licenciatura. Una de las prácticas que se debe de seguir promoviendo y que si no la tienes, Alberto, es importante que la empieces a hacer. eh, Esto es muy importante. Si no son lectores, no les voy a pedir de la noche a la mañana que me compren mañana el Quijote y se lo lean. Pues no, 500 cuartillas, y no, no, no. Sino empezar poco a poco, ¿no? Empezar eh, comprando un periódico, o si no lo quieren comprar, métanse a sus portales, lean, ¿no? Lean noticias, sobre todo de su entorno. Oaxaca es un entorno muy dinámico en noticias, muy dinámico Oaxaca en noticias, y sobre todo la capital. Eh, Acérquense a alguna librería, pregúntenle a algún librero, un libro, una novela, una novela corta, no lean novelas de 300 cuartillas, una novela, por ejemplo, pueden empezar con una novela muy bonita que se llama Batallas en el Desierto de José Emilio Pacheco. Es una novela corta, pero es una de las novelas. Hace poco, bueno, hace como 10 años, 15 años, hicieron la revista Nexos, cuando todavía no debrayaba como ahora, hicieron un estudio con especialistas para, para señalar cuáles eran las novelas más importantes en México que se habían escrito. Creo que si no me equivoco, fue a fin de siglo, fíjate, Alberto. Creo que fue en el año 1999, íbamos a entrar al 2000, que hizo ese ejercicio la revista Nexos de cuál era la novela más importante. Y fíjate que no me acuerdo del primer lugar. Me acuerdo de los segundos, terceros y cuartos. Una era esta, la que les estoy diciendo, Batallas en el Desierto de José Emilio Pacheco. Te la recomiendo que la leas. Otra era una novela muy cruda, pero muy buena, que se llamaba Lodo, así Lodo, de un tal Faranelli, que incluso venía aquí al edificio donde yo vivo a ver un amigo que vivía, ya se cambió y lo venía. Eh, no sé cuál otra venía.
Ese libro es es un libro histórico, novelado, o sea, es la historia de Maximiliano y Carlota, escrito por uno de los grandes intelectuales de México. Ah, se me fue el nombre. Se llama Noticias del Imperio, Alberto. Noticias del Imperio. Ay, a ver, vamos a buscarlo en Google de quién es Noticias del Imperio. Eh, este libro es uno de los grandes libros que se han escrito en México, Alberto, ¿eh? Este, es de Fernando del Paso. Fernando del Paso era uno de los grandes intelectuales mexicanos. Te lo recomiendo si tienes hábitos de lectura. Si no tienes hábitos de lectura, fórmate tus hábitos y en unos meses, Noticias del Imperio, ¿no? Maximiliano, Carlota, Juárez. Es un libro de 500 hojas, pero te narra toda la historia de México de aquella época, ¿sale? Bueno, entonces yo te decía que hay que tener hábitos y estos hábitos se da primeramente con un tipo de lectura que podemos llamar un tipo de lectura ligera o, o no profunda, ¿no? Que es la que haces, por ejemplo, para no retener mucho los contenidos. Por ejemplo, una novela es para esto, es una lectura pues que te va a dar información, te va a enseñar lo que es otras culturas. Por ejemplo, hay un autor japonés, Murakami, tiene una novela que se llama, 1984 creo, o Tokyo Blues, por ejemplo, esa novela te la recomiendo, Tokyo Blues. Es una novela que te habla de personajes en Japón, muy bonita. em, y la disfrutas, ¿no? Y la platicas con un amigo, con una amiga, la recomiendas, como ahorita yo la recomiendo contigo, y ya, ¿no? Esa es la lectura intensiva, ¿no? O sea, ligera. Hay una lectura de estudio, que es una lectura que es justo lo que tienen que hacer ustedes aquí. Es una lectura que está asociada a aprendizaje, al conocimiento. Es una lectura más lenta, más repetitiva. Lo que hicieron ustedes en la pasada, que era leer y volver a leer y volver a leer y anotar. Entonces, este tipo de lectura me parece que es muy importante que la hagan, que la dominen, que hagan sus resúmenes, que hagan sus cuadros sinópticos. Esta es muy importante, Alberto, ¿sale? El que tú leas y puedas explicarlo y puedas interpretarlo, ¿sale? La lectura crítica, que es una lectura donde haces análisis, un poco yo lo que te dije hace rato, pues bueno, analizas la fuente y dices, bueno, pues la fuente no es tan confiable o no es afín a mis intereses ideológicos, pero la retomo, ¿no? O lo leo y yo sé que ese periodista, pues es como le llaman chayotero, pero lo quiero leer porque quiero compartir. Por ejemplo, yo estoy en grupos de WhatsApp con amigos que apoyamos la 4T. Entonces nos mandamos información de todo tipo, ¿no? Y a veces hasta me dicen, no nos mandes el Reforma, no queremos leer el Reforma. A veces lo leen porque hay una noticia que es importante, aunque no te guste, es importante saberla. Y la analizamos y, y criticamos al escritor, al periódico, a los que la reafirman. Entonces, es una lectura crítica cuando tú sabes de por medio quiénes son los que la están editando, quiénes son los que la están produciendo,
con qué intención lo hacen, ¿sale? Entonces, esa es una lectura que también es importante que se haga. Y bueno, la lectura para la creación, que es un poco lo que hemos hablado aquí en clase, ¿sale? Aquí hay otra, a ver, espérame. Espérame, es que yo tenía aquí una. Ah, no, espérame, es que les quería enseñar una, una imagen de, de lo que es el pensamiento crítico, pero creo que está en otro formato porque no me lo da. Déjame ver si lo tengo por acá. Pero es algo que se está trabajando mucho, que ustedes aprendan esta parte crítica, ¿no? Aprendan ustedes a analizar, a desmenuzar las ideas y tengan una posición sobre de eso. Eso es muy importante, que ustedes sepan aceptar, rechazar información, pues según los intereses que ustedes tengan. Como te decía hace rato, qué intereses políticos tú puedes tener o ideológicos y a partir de ahí, pues tú tomar una posición, ¿sale? No, fíjate que yo estaba seguro que la tenía en en imagen y no, me sale mal. Bueno, eso es algo que quería comentarte. No sé, Alberto, si tienes alguna duda, algún comentario, otra participación que quieras hacer. En este momento creo que no vamos a hacer. Ok, de todos modos ya vamos cerrando la sesión. Em, Mira, esta te lo quiero enseñar, que también es muy importante. Este es un mm, modelo que hicieron, bueno, más bien como una especie de línea no línea del tiempo, una infografía que hizo esta empresa que se llama Turnitin, que esta empresa está en contra de los plagios. O sobre todo de trabajos no originales. Así le llama, cuáles son los trabajos no originales. Y también tienen otro concepto que se llama integridad académica. Eh, Son tres conceptos que son muy importantes que los tomemos en cuenta. Y habla del pensamiento original. Un pensamiento original es cuando tú escribes un trabajo, como los que están haciendo ahorita, pero es de tu, digámoslo así, de tu autoría. ¿Me explico? ¿Y qué es que sea de tu autoría? Que sea de tu autoría quiere decir que tú lo construiste, ajá, tú lo redactaste y te valiste de lo que leíste, por eso la comprensión de lectura es muy importante, sobre todo la de estudio, porque vas anotando, o sea, haces resumen, vas anotando y tienes la capacidad de repetirlo y de interpretarlo, ¿sale? Y vas, integras citas, citas textuales, citas parafraseadas, pero el trabajo es tuyo. Ahora, hay algo que yo veo que muchos de ustedes de la prepa caen, que es en este plagio involuntario. El plagio involuntario es el que no te hayan enseñado antes a citar. Por ejemplo, algo que yo estoy viendo que están haciendo en sus trabajos, ahorita en sus ensayos, es que están poniendo datos estadísticos. Y están bien los datos estadísticos, pero no me dicen de dónde los sacaste, ¿no? Si por ejemplo, el INEGI, ¿no? El INEGI señala que el consumo de la marihuana aumentó tanto. Ahí la fuente principal es el INEGI. El INEGI, o puede ser que una persona, un autor, te diga, según estudios del INEGI, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, tienes que citar a la persona que te está diciendo esa información sobre el INEGI, Pérez, ¿no? Pérez
señala, pones el año de que se editó el trabajo de Pérez y la página, ¿no? Entonces ahí, para que no caigas en ese plagio involuntario. Alberto, se va a acabar mis 40 minutos. Te propongo que ahorita entres otra vez y para terminar. Termino esta infografía y ya terminamos. ¿Te parece, Alberto? Sí, asesor. Bueno, ahorita, así como termino la clase, entro la otra, ¿sale? Para que entres conmigo. Órale, chao.